La Torá, mandamientos, estatutos y leyes, la palabra del Creador, permanece para siempre y no cambia. Juan 1:6. Hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por el Eterno. Lucas 1:76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Mateo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías, cuando dice: Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas sus sendas. Y este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Y acudían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la inminente ira venidera? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis entre vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene su aventador en la mano, y limpiará bien su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja con fuego inextinguible. Juan 1:7. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. En Hechos 19:4, Pablo dice: Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Yeshua. Juan 1:8. No era él la luz, sino que para que diera testimonio de la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas, para que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Y confesó. No negó, sino confesó: Yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dice: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Entonces le dijeron: ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 40:3. Una voz clama: preparad en el desierto el camino al Eterno, allanad en el yermo una calzada a nuestro Elohim. Y los enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, pero hay uno que ha tomado sitio entre vosotros, que vosotros no conocéis.
el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente ve a Yeshua, que viene hacia él, y dice: He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Isaías 53:12. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado el Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Elohim. Hechos 10:37. Vosotros sabéis la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que proclamó Juan, respecto a Yeshua de Nazaret, cómo el Eterno lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. A este mataron, colgándolo en un madero. A este levantó Elohim al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por el Eterno, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos designado por el Eterno. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. Mateo 3:13. Llega entonces Yeshua desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedírselo diciendo: Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Yeshua le dijo: Deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí se abrieron los cielos, y vio el Espíritu de Elohim descendiendo como una paloma que venía sobre él, y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Mateo 4:12. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, habitó en Cafarnaúm, la del junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte una luz
les amaneció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 5. Al ver las multitudes subió al monte, y cuando se hubo sentado se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Eterno. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos del Eterno. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les contestaré: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lucas 13:22. Y prosiguiendo hacia Jerusalén, pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando. Le dijo uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él entonces les dijo: Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el amo de la casa se levante y cierre la puerta, aunque comencéis a golpear por fuera la puerta, diciendo: Señor, ábrenos, os responderá diciendo: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: En tu presencia hemos comido y bebido, y en nuestras plazas nos enseñaste. Pero él os dirá: No sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Allí será el llanto y el crujido de los dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino del Eterno, pero vosotros seáis echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, y del norte y del sur, y se reclinarán a la mesa en el reino del Eterno. Pero hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 10:5. A estos 12 envió Yeshua después de instruirlos diciendo: No vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan a las ovejas de la casa de Israel que se han extraviado. Y cuando vayan, proclamen diciendo: El reino del cielo se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, expulsen espíritus malignos. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, plata o bronce en sus bolsas, ni bolsa para el camino, ni cambio de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador es digno de su alimento. Y a toda ciudad o aldea donde entren, indaguen quién es digno en ella, y quédense allí hasta que se marchen. Y al entrar en una casa saluden a la familia, y si la casa fuera digna, su paz venga sobre ella, pero si no fuera digna, su paz retorne a ustedes. Y todo el que no los reciba ni preste atención a sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio se procederá con menor severidad contra la tierra de Sodoma y Gomorra que contra aquella ciudad. He aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes e inocentes como palomas. Hechos 13:46. Así que Pablo y Bernabé dijeron con todo denuedo: A vosotros primero era necesario que se hablara la palabra del Eterno, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles al oírlo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Isaías 42:6. Yo, el Eterno, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado, y te pondré por alianza del pueblo y por la luz de los gentiles. Isaías 49:6 dice así: Cosa muy liviana es que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y restaures el remanente de Israel. He aquí, yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Hechos 26:23. Que el Mesías había de padecer, y que siendo el primero en resucitar de los muertos, iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. Mateo 13. Ese mismo día, habiendo salido Yeshua de la casa, fue a sentarse a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que abordando una barca se sentó en ella, y la multitud entera se quedó de pie en la orilla del mar.
Entonces él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando sucedió que parte de la semilla cayó a un lado del camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales que no tenían mucha tierra, y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero al levantarse el sol se marchitó y se secó por no tener raíz. Otra parte cayó entre los espinos, pero al crecer los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en tierra fértil y produjo fruto a 100, a 60 y a 30. El que tenga oídos para oír, entienda. Y acercándose sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y él les contestó diciendo: A ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino del cielo, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a todo el que tenga se le dará y tendrá hasta rebosar, pero al que no tenga, aun lo que tenga se le quitará. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no escuchan ni comprenden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: Oyendo oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo ha sido endurecido, y con sus oídos escucharon con dificultad, y cerraron sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos entiendan en su corazón y se arrepientan, y yo los restauré. Pero en cuanto a ustedes, dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos porque escuchan, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan, pero no lo escucharon. Entiendan pues la parábola del sembrador. Cualquiera que escuche la palabra del reino y no la entienda, llega el maligno y arrebata la palabra que había sido sembrada en su corazón. Esta representa a la que fue sembrada a un lado del camino. La que fue sembrada en pedregales representa al que escucha la palabra y la acepta de inmediato con gozo, pero no teniendo raíz en sí misma, sino siendo temporal. Cuando surge la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La que fue sembrada entre espinos representa al que escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero la que fue sembrada en tierra fértil representa al que escucha la palabra y la entiende, y fructifica y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Y les habló otra palabra en parábolas diciendo: El reino del cielo se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, llegó su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Al brotar la hierba, produjo frutos, y entonces apareció también la cizaña. Y cuando llegaron a la casa, los siervos del dueño le dijeron: Señor nuestro, mira, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues provino la cizaña? Él les contestó: Esto lo ha hecho un enemigo. Entonces le dijeron sus siervos: ¿Quieres que vayamos y la cortemos? Pero él les dijo: No, no sea que al cortar la cizaña corten con ella también el trigo.
déjenlos hasta la cosecha, para que ambos crezcan juntos. Y el tiempo de la cosecha diré a los segadores: primero corten la cizaña y átenla en manojos para quemarla, luego junten el trigo en mis graneros. Les habló otra palabra en parábolas, diciendo: el reino del cielo se puede comparar a un grano de mostaza, el cual un hombre tomó y sembró en su campo. Y aunque es la más pequeña de todas las semillas, al crecer llega a ser el más grande de todos los arbustos y se convierte en un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Yeshua les habló otra parábola. El reino del cielo se puede comparar a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó por completo. Yeshua habló todo esto en parábolas a las multitudes, y sin parábolas nada les hablaba, para que tuviera cumplimiento lo que fue dicho por medio del profeta que dijo: abriré mi boca en parábolas, sacaré cosas que estaban ocultas desde antes de que el mundo fuera establecido. Apartándose Yeshua de las multitudes, se fue a la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo: dinos el significado de la parábola de la cizaña y del campo. Y respondiendo él, les dijo: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que los siembra es Satanás. La cosecha es el fin del mundo, y los ángeles son los cosechadores. Por tanto, así como la cizaña es cortada para quemarla en el fuego, así será en el fin de este mundo, cuando el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles, y escogerán de su reino a todos los que han sido tropiezo, y todos los que hacen iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, entienda. El reino del cielo se puede también comparar a un tesoro escondido en un campo, que cuando un hombre lo halla, lo esconde, y es tanto su gozo que va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino del cielo se puede también comparar a un mercader que andaba en busca de perlas finas, y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió cuanto poseía y la compró. El reino del cielo se puede comparar también a una red arrojada al mar que recoge toda clase de peces, que cuando se ha llenado la sacan a la playa y sentándose los escogen, poniendo los buenos en cestos y desechando los malos. Así sucederá en el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Luego Yeshua les dijo: ¿comprendieron todas estas cosas? Ellos le contestaron: sí, Señor nuestro. Él les dijo: por eso todo escriba instruido para el reino del cielo es semejante a un hombre jefe de casa que saca de sus tesoros tanto cosas nuevas como cosas viejas. Mateo 16:24. Luego Yeshua dijo a sus discípulos: el que desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que desee salvar su alma, la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí, la encontrará. Porque, ¿qué provecho obtendría un hombre si ganara el mundo entero, pero perdiera su alma? ¿O qué podrá ofrecer un hombre por su alma? Mateo 18:23.
Por eso, el reino del cielo se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos, y al empezar a hacerlo, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo con qué pagarle, su señor dio órdenes de que lo vendieran junto con su esposa e hijos y cuanto tenía, para que le pagara. Cayendo pues el siervo postrado ante él, dijo: «Tenme paciencia, señor mío, te lo pagaré todo». Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y perdonándole su deuda, lo dejó ir. Pero en cuanto salió aquel siervo, se encontró con uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y echándole mano empezó a ahogarlo, diciéndole: «Págame lo que me debes». Postrándose entonces el consiervo, le rogaba diciendo: «Tenme paciencia, y te pagaré». Pero él no aceptó, sino que fue y lo puso en prisión hasta que pagara lo que le debía. Disgustándose sobremanera sus consiervos al ver lo que acontecido, fueron y le informaron a su señor todo lo que había pasado. Y llamándolo su señor le dijo: «Siervo malvado, debido a tu súplica, te perdoné toda aquella deuda. ¿No debías tener tú también compasión de tu consiervo, como yo tuve compasión de ti?» Y su señor, lleno de ira, lo entregó a los verdugos, hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará mi Padre, que está en el cielo, con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano que lo haya ofendido. Porque el reino del cielo puede compararse a un hombre dueño de un campo que salió muy temprano para contratar trabajadores para su viña, y acordó con los trabajadores 1 denario por día, y los envió a su viña. Y saliendo a las 9 de la mañana, vio en la plaza a otros que estaban sin trabajo, y les dijo: «Ustedes también vayan a la viña, y les daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Volvió a salir a las 12 y a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de las 5 de la tarde encontró a otros que estaban sin trabajo y les preguntó: «¿Por qué han estado todo el día sin trabajar?». Ellos le contestaron: «Porque nadie nos contrató». Y él les dijo: «Vayan ustedes también a la viña y reciban lo que sea justo». Al caer la tarde, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los trabajadores y págales, empezando por los últimos hasta los primeros». Se presentaron los de las 5 de la tarde y recibió cada uno 1 denario. Al presentarse los primeros, pensaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también 1 denario. Cuando lo recibieron, empezaron a murmurar contra el dueño del campo, diciendo: «Estos últimos trabajaron 1 sola hora, pero les pagaste igual que a nosotros, que soportamos el peso y el calor del día». Pero él, contestándole a uno de ellos, dijo: «Amigo mío, no cometo contigo ninguna injusticia. ¿No hiciste acuerdo conmigo por 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque yo deseo dar a este último lo mismo que a ti. ¿O no me es permitido hacer con lo mío lo que quiera? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Por tanto, los últimos serán primeros, y los primeros últimos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos». Mateo 21:28. No obstante, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: «Hijo mío, ve,
trabaja hoy en la viña. Pero él contestó diciendo, no quiero. Sin embargo, después, retractándose, fue. Luego se acercó al otro y le dijo lo mismo, y él contestó diciendo, yo iré, señor mío, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos le contestaron, el primero. Yeshua les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las prostitutas irán antes que ustedes al reino del Eterno, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia, pero ustedes no le creyeron. Sin embargo, le creyeron los publicanos y las prostitutas, y aunque ustedes lo vieron, finalmente no se arrepintieron para creerle. Presten atención a otra parábola. Hubo cierto hombre, dueño de un campo, que plantó una viña. La protegió con una cerca, cavó en ella un lagar y erigió una torre, y arrendándola después a unos labradores, emprendió un viaje. Al llegar la época de la cosecha, mandó a sus siervos, a los labradores, para que le enviaran de los frutos de su viña. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros apedrearon y a otros dieron muerte. Mandó nuevamente a otros siervos, un número mayor que los primeros, pero hicieron con ellos de la misma forma. Por último, les mandó a su hijo, diciendo, quizá respeten a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores se dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, démosle muerte y apropiémonos de su herencia. Y aprendiéndolo, lo expulsaron de la viña y le dieron muerte. Por tanto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos le dijeron, los destruirá por completo y arrendará la viña a otros labradores que le den frutos a su tiempo. Yeshua les dijo, ¿nunca han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la principal del ángulo. Esto provino del Eterno y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino del Eterno les será quitado a ustedes y será entregado a un pueblo que produzca frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero esparcirá a todo aquel sobre quien ella caiga. Tomando Yeshua la palabra, habló nuevamente en parábolas. El reino del cielo se puede comparar a cierto rey que le hizo un banquete de boda a su hijo, y mandó a llamar con sus siervos a los invitados al banquete de boda, pero ellos se negaron a asistir. Mandó de nuevo a otros siervos, diciendo, digan a los invitados, he aquí, mi banquete está preparado, han sido degollados mis bueyes y mis animales cebados, y todo está listo. Asistan al banquete de boda. Pero ellos, menospreciando la invitación, se retiraron, uno a su campo y el otro a sus negocios, y los demás, echando mano a sus siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey se enteró, se encendió en ira y enviando sus ejércitos, aniquiló a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de boda está listo, pero los que fueron invitados no eran dignos. Por eso, vayan a las salidas de los caminos e inviten al banquete de boda a todos los que se encuentren.
Y saliendo aquellos siervos por los caminos, reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos, y el salón del banquete se llenó de invitados. Pero al entrar el rey a ver a los invitados, se percató de que había allí un hombre que no vestía traje de boda, y le dijo: Amigo mío, ¿cómo pudiste entrar aquí sin traje de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey ordenó a los siervos: átenlo de manos y pies y arrójenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 24:45. Ahora bien, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su amo designó sobre sus consiervos para darles alimento a su tiempo? Dichoso sea aquel siervo a quien, cuando su amo venga, lo haya haciendo así. En verdad les digo que lo designará sobre todo lo que posee. Sin embargo, si ese mal siervo dijera en su corazón: mi amo tardará en volver, y comenzara a agredir a sus consiervos y a comer y a beber con los que se embriagan, el amo de aquel siervo llegará en un día que no espera y a una hora que no sabe, y lo pondrá aparte y le asignará su lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. En aquel tiempo el reino del cielo será semejante a 10 doncellas que, tomando sus lámparas, y salieron al encuentro del novio y la novia, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero sin llevar consigo aceite. Pero las prudentes llevaron aceite en vasijas junto con sus lámparas. Pero al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Y a medianoche se escuchó una exclamación: ¡Miren! ¡Viene el novio! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron luego todas aquellas doncellas y prepararon sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque aquí que nuestras lámparas se apagan. Las prudentes contestaron diciendo: tal vez no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Mejor vayan con los que lo venden y compren para ustedes. Y cuando fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y la puerta fue cerrada. Después llegaron también las demás doncellas y dijeron: Señor nuestro, ábrenos. Pero él les contestó diciendo: en verdad les digo que no las conozco. Estén pues alertas, porque no saben ni el día ni la hora. Porque es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y después se marchó. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en el suelo y escondió el dinero de su amo. Y después de largo tiempo volvió el amo de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor mío, me entregaste 5 talentos, he aquí, he ganado otros 5 con ellos. Y su amo le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre
poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Enseguida llegó el que tenía los 2 talentos, diciendo: Señor mío, me entregaste 2 talentos. He aquí, he ganado otros 2 con ellos. Y su amo le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor mío, yo sabía que eres un hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y por eso fui y escondí tu talento en el suelo. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces su amo le respondió diciendo: Siervo malo e indolente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debiste haber puesto mi dinero en el banco, y cuando yo llegara, hubiera recibido lo mío con sus intereses. Despójenlo, pues, del talento y entréguenselo al que tiene los 10 talentos, porque al que tenga le será dado y se le añadirá, pero al que no tenga, aun lo que tenga se le quitará. Al siervo inútil, arrójenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la una de la otra, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Luego el rey dirá a los que estén a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde el establecimiento del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve en aflicción y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a mí. En ese tiempo, estos justos le dirán: Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? Y cuando te vimos en aflicción y en prisión, y venimos a ti? Y contestándoles el rey dirá: En verdad les digo que todo lo que hicieron a alguno de estos, mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Luego dirá a su vez a los que estén a su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el adversario y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, y tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, estuve en aflicción y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos contestarán y también le dirán: Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o desnudo, o en aflicción o en prisión, y no te servimos? Les contestará entonces diciendo: En verdad les digo que por no haberlo hecho a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Y estos irán al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Lucas 17:7. ¿Y quién de ustedes que teniendo un siervo que ara o que apacienta un rebaño, si éste llega del campo, le dice en cuanto llega: Pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dice:
prepárame algo de cena. Disponte a servirme hasta que haya comido y bebido. Luego también tú podrás comer y beber. ¿Acaso se le darán las gracias al siervo que hizo lo que se le mandó? Pienso que no. De la misma manera también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les haya mandado, digan: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos haber hecho. Lucas 21:34. Tengan pues cuidado de sí mismos para que sus corazones jamás se endurezcan por la disipación, la embriaguez y las preocupaciones del mundo, de modo que aquel día venga repentinamente sobre ustedes, porque como asalto llegará súbitamente sobre todos los que moran sobre toda la superficie de la tierra. Por eso, estén siempre alertas y oren, para que sean considerados dignos de escapar de estas cosas que han de acontecer y permanezcan firmes ante el Hijo del Hombre. Juan 4:35. ¿No dicen ustedes la cosecha llegará después de 4 meses? He aquí, yo les digo, levanten sus ojos y observen los campos que ya están blancos y listos para la cosecha. El que levanta la cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, y el que siembra y el que cosecha se regocijarán juntamente, porque en esto es verdad el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he mandado a cosechar lo que ustedes no labraron, porque otros labraron y ustedes han entrado en su labor. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, Él la cortará, pero la que produzca fruto, la podará para que produzca mucho fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera como rama seca, que recogen y lanzan al fuego para que se queme. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir lo tendrán. En esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Tal como mi Padre me ha amado, yo también los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea pleno. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que les ordeno. Yo no los llamaré siervos, por cuanto el siervo ignora lo que hace su amo, sino que los he llamado amigos míos, porque todo lo que he escuchado de mi Padre les he hecho saber. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he designado para que ustedes ciertamente vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Esto les ordeno: ámense unos a otros. Mateo 28:18. Toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra.
y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lucas 17:20. Habiéndole preguntado alguno de los fariseos a Yeshua acerca de cuándo vendrá el reino de Elohim, él les contestó diciendo: el reino de Elohim no vendrá mediante manifestaciones visibles, ni dirán: miren, aquí está, o miren, allí está, porque he aquí que el reino del Eterno está en medio de ustedes. Así es, amigos míos, como nos lo pide nuestro Mesías, demos muchos frutos. Si de gracia recibimos, de gracia demos. Compartamos estos videos, que es palabra del Eterno.